Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Hoy vamos a hablar de medio millón de trinos. Medio millón de trinos que ha lanzado Omar Bula Escobar, el nuevo canciller designado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella para representar los intereses de Colombia en el exterior. Estamos desde la redacción. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía y me va a acompañar en esta navegación Por en- el Twitter por el Twitter de Omar Escobar, que, de Omar Orgullo. de Omar Bula, perdón, Omar Bula Escobar. Sí, gracias, Natalia. Entonces, pregúntame. Bueno, ¿por qué llegaste a esta nota, Pachec? ¿Te metiste a mirar el Twitter de Omar y encontraste Sí, entonces mucha cuando lo material? designaron, no fue, a ver, no es una designación, inicialmente no fue una designación sorpresiva porque él es cordobés, comparte unos lazos estrechos con Abelardo de la Espriella, su papá era el padrino de Abelardo de la Espriella, también es una familia cordobesa. Omar Bula es un profesor de cátedra de la Universidad Sergio Arboleda, pero había participado como en la elaboración del programa de gobierno de Defensores de la Patria en el tema internacional, Todo este ¿no? semestre estuvo ahí. Claro, entonces eso inicialmente no era tan sorpresivo. Lo que sí fue más sorpresivo fue ver que él había dedicado tanto tiempo a las redes sociales cuando la gente me empezó a mandar trinos. Y cuando uno puede ver ahí en Twitter como cuántos trinos ha escrito, como que miré y dije 500.000, 500 exactamente 20 cuántos, mil. 520.000 desde el 500. 2010. Y yo inicialmente dije, "Eso suena como harto, ¿no?" Yo te pregunté, yo te dije, pues como Gustavo Petro, como el presidente, y Y tú me dijiste, no, son como no, cuatro, 3 veces más. por ahí 3 o 4 veces más. Petro ciento tiene sesenta y seis mil 166.000. estos 4 años. No, no, no. O entonces Desde ese que abrió la cuerpo. cuenta. Ok, Desde que abrió la cuenta y los dos la abrieron casi al mismo tiempo. ok, ¿No? Omar ok. Bula en el 2010. Entonces tú me ayudaste y la gente por ahí en Sacamos Twitter también empezó a sacar como la cuenta y entonces te daba que 93 trinos diarios, pues si uno cogiera como que los años son todos de 360 días, pero ahorita también hicimos un cálculo, o o sea, sea, pero si fuera, espérate, 93 trinos sí, yo diarios no sin sé quién descanso, y puede sin hacer lunes eso festivos, sin desconexiones. en Ok, es promedio. mucho, Ajá. ¿no? Y diarios, entonces, perdón, cada hora, si lo coges por las 24, o sea que no duerme, Sí. son como 4. Y si lo llevas a 12 son como 8 8 trinos por por hora hora. durante 16 Una años. productividad Pues no, él además ha increíble. escrito 3 libros. Ujú. em, Tiene una educación, estudió como economía en Europa. Luego entró a las Naciones Unidas y esto va a ser Sí, sorprendente esto cuando es empecemos a ver increíble. sus trinos. Y no, o sea, no fue un No, paso no, rápido, no. fueron 20 años 20 en el años en el sistema Programa de Mundial de Naciones Unidas. Alimentos. Pero entonces movamos los trinos y nos metemos como Sí, en... vamos precisamente con el primero que es el de la ONU, ¿no? No, el primero es el de su portada. Bueno, en el primero es ese, como Ok, los libros que dijiste y ahí están los sus trinos. libros, geopolítica, relaciones internacionales y policy, dice ahí. Ujú. Realmente su entrenamiento no es en política exterior, es decir, no estudió eso, pero pues, se metió en ese tema y se volvió como un experto de la geopolítica desde sus redes sociales y desde su experiencia en la ONU. Se describe como pro-occidente cristiano. Pacheque, esto, solo una cosita, no está en tu nota, pero hubo pues reacciones a ese nombramiento en parte porque se inscribe como en lo que ha sido como una narrativa de que Petro desinstitucionalizó o desprofesionalizó como la carrera diplomática. Vi que Capitales lo celebró, pues Pues obviamente el claro, entonces la vicepresidente, canciller de Sandra Gustavo Bordato también. Petro, la última canciller de Gustavo Petro, Rosa. Rosa Villavicencio, gracias. Ujú. No hablaba inglés, por ejemplo, ¿no? No Ujú. tenía un segundo idioma, nunca había tenido una carrera en el servicio exterior. Omar Bula tampoco, él sí habla inglés, Ujú. eh, pero creo que hace parte como de unos nombramientos en la Cancillería muy ideologizados
Y eso es lo que vamos a ver como en el Twitter de Omar Bula, que se los voy a poner. Él ya dio una entrevista. La entrevista fue en la revista Semana. Este es el próximo canciller. Esta es una coyuntura única para nosotros convertirnos en el nuevo, en el nueva spear, como en la nueva lanza, ¿no es cierto?, de la diplomacia regional y obviamente con un apoyo firme de Estados Unidos, no porque estemos, como seguramente dirán, arrodillándonos ante el imperio, ¿no? Por intereses pragmáticos, lo repito, tenemos relaciones económicas, de seguridad, eso hay que explotarlo. Y la relación con Israel, definitivamente, el presidente ha sido muy claro en la necesidad de reconstruir esa relación. Ahí está. Omar Bula Escobar. Entonces, dale, empezamos porque... o sea, creo que va a haber un trino del canciller para todo. ¿No? Él cuando llegue Siempre hay un trino. pero no, pero sobre todo es que 500.000 de trinos, pues tú ya Claro. realmente creo que estadísticamente has opinado de más cosas que cualquier persona, ¿no? Entonces, Sí. su gestión necesariamente, inevitablemente va a estar como iluminada por sus opiniones pasadas en redes sociales. Y eso que de verdad yo no tuve tiempo para entrar en su canal de YouTube, donde también es prolífico como en esta etapa que tuvo después de salir de Naciones Unidas como un activista conservador. Pero odiando a Naciones Unidas, ¿qué le habrán hecho allá A ver, en dale. estos 2 años? Bueno, ahí leamos este. A la ONU la mató el globalismo, se convirtió en su instrumento para implementar la controvertida Agenda 2030, migración, género, clima, etcétera, y adoptó una agenda antioccidental. Además de su neutralidad, perdió su credibilidad y desvirtuó su propósito fundacional. Y arroba ahí Antonio Guterres, que el es el actual secretario general de las Naciones secretario Unidas, general, ¿no? sí. Pues creo que esta era como una opinión eh, que va a ser difícil su relación con las Naciones Unidas y con el secretario general, que está de salida, pero evidentemente como que pone de presente que tiene una gran desconfianza del multilateralismo al cual perteneció y a el que conoció desde adentro, y eso se alinea al programa de gobierno de la Patria Milagro, que propone reevaluar la pertenencia de Colombia a varios de estos escenarios multilaterales, entre ellos la OEA y la CIDH, que pues, es como el mismo sistema interamericano, y también algunas agencias de las Naciones Unidas. Petro fue, me acuerdo, como muy, o será muy recordado como por sus discursos, ¿no? En el sistema, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero ¿tú crees que No sé qué el tanto. presidente, o sea, recordado por Aquí lo en que Colombia. sea, Por el porque virus cósmico había, de la humanidad. exacto, pero pues recordado, no sé, ¿tú crees que el presidente electo Abelardo no va a querer también ese escenario? O no tanto? A él le gusta No igual sé, tengo brillar, dudas. ¿no? Tengo dudas, creo que eso va a decir cosas acerca de qué carácter asume en la presidencia, ¿no? Porque yo creo que el tigre y el juego del tigre y la cosa en Colombia, pucha, como en el clima tropical en el que vivimos nuestra política interna, pues ya es para algunos un poquito disonante, para la mayoría fue atractivo y por eso terminó elegido, pero me interesa saber, él que es un hombre de mundo, ¿no? Como se ha calificado, que tiene pues intereses en Italia, en Estados Unidos, ¿cómo se va a presentar ante el mundo? Si se va a presentar como el tigre o como un Abelardo más estadista, pero de eso no es la nota, Nati, aunque me haces pensar que el próximo septiembre, cuando sea la primera aparición de él, que tendrá obviamente que negociar con su propuesta de campaña, su promesa de campaña de que De nunca iba a salir, salir de sí. Colombia y que todo lo iba a delegar en su vicepresidente, pues, o en Omar Bula. De Pero acuerdo. dale que... Veamos habla de la financiación, ¿no? De la ONU, ¿no? El presupuesto de la ONU en 2021 fue de 50.000 millones de dólares. Solo BlackRock, que es un fondo de inversión privada, miembro prominente del World Economic Forum, gestiona 10 trillones de dólares activos. ¿Quién cree que manda? Este lo puse porque me parecía que ilustraba una cosa que es como muy transversal en la forma de opinar del canciller, en su forma de pensar. Y es como que realmente el poder no está en la ONU, no está en los organismos que vemos
sino está por debajo en unas cuerdas que jalan los realmente poderosos, ¿no? Que es como se inscribe como en todas estas teorías de la conspiración, Vivas. de que lo que realmente vemos y el debate público que tenemos no es el real, sino que por debajo pasan las cosas importantes. Y ahí hay como un súper personaje para él, el Coco, que es George Soros, este filántropo, ¿no? Que creó la Open Society Foundation. Ahí veamos este otro trino, porque pues él dice básicamente que George Soros estaría detrás de la guerra de Rusia y Ucrania. Voy a volver O sea, sobre el nada tema más de ni la, nada de la guerra de menos. Rusia y Ucrania, pero sí, quería presentar rápido a Soros en esta historia de los trinos. eh, Y mira que todos los trinos son relativamente recientes, ¿no? Porque en ese archivo el buscador de 24 de Bytekeys es cada febrero vez de más restrictivo, 2025. ¿no? Entonces realmente alguien que pague, le tienen que pagar un poco de plata a Elon Musk para poder realmente acceder a todo el archivo donde se encontrarán, pues me imagino que una cantidad de tesoros, pero sí, la idea de que George Soros es el personaje más influyente en lo que él llama el globalismo, lo vamos a ver muy repetido y entonces ahí está hablando de que la Fundación de Soros distribuyó folletos con instrucciones idénticos a las manifestaciones, tanto en el levantamiento de la plaza de Maidán en 2014 en Kiev, cuando Ucrania dio un giro y se acercó a Europa y se separó de la influencia rusa, y pues lo mete también en la plaza de Tahrir en la primavera árabe. Muchos en Colombia se preguntan, pero ¿quién es el tal George Soros? George Ajá. Soros es, es de Hungría, em, pero vivió la mayoría de su vida en el Reino Unido. Hizo unas apuestas en los mercados financieros contra la libra esterlina, que se devaluó mucho y ganó mucha plata, y ha sido como un empresario y un inversionista muy exitoso, que es de se inscribe dentro de lo que uno llamaría el progresismo, ¿no? Los derechos individuales, las sociedades abiertas, el intercambio entre países para generar Fomentar. codependencias que formen una comunidad de valores comunes. Y Y entonces, ahí aparecemos nosotros, Pacheco. Ocupamos un momento de sí, esa nosotros diatriba somos, de entonces la silla trinos. vacía, dice el canciller entrante. Esto lo ha lanzado contra otros medios, creo que a Cambio también le cayó. La silla vacía es solo uno de los medios que domina Soros en Colombia. Se requiere una estrategia proactiva y preventiva contra su Ya aparato fue a mediático finales como del un año todo. pasado. De lo contrario, nos mantendrán apagando fuego por doquier. Ahí es, pues, una buena pregunta: ¿qué quiere decir como una estrategia proactiva y preventiva contra el aparato mediático? En el contexto de una democracia donde hay libertad de expresión. Pero pues aquí es importante decir que la silla vacía sí recibió Sí, como un grant plata de Open inicial. Society, un grant inicial de alrededor de $200.000. Pero desde el año 2020, a mí nunca me tocó A mí de Open casi Society. tampoco. Desde el año 2020 creo que fue la última beca que la silla se ganó aplicando a fondos que están dispuestos para ONGs, medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la silla, bueno, igual tiene como una, pues, fuente como muy diversa Está de todo en la ingresos. página, Está todo en la en página la para página que lo pueden consulten. curiosear. ¿Qué más? Veamos este siguiente que ya es pues apoyando, digamos, hablando del presidente. Si hay un candidato sobre el cual se puede afirmar con plena certeza que no tiene nada que ver con Soros en Colombia, es Abelardo de la Espriella. Esto fue en diciembre del 2025, ya bastante avanzada la campaña. Y entonces él está con Abelardo desde temprano. Y yo solamente dejaba porque tiene como otra respuesta de ese mismo De día. eso. Mira que ese mismo día pensó bastante en Soros. Soros, porque Preocupa. opina Omar Bula, Soros está en todas partes. Sí. ¿No? Que creo que lo traía como por esta idea de que como que hay unos poderosos ocultos que Bueno, solo todos unas los pocas personas sitios. logran ver y denunciar ante todo el mundo. Y ahí también, pues, llamemos al siguiente que es Trump, ¿no? Ahí también aparece Trump como la luz que va, pues, a traer
Perfecto, sí. a iluminar la decadencia, ¿no? En la que estamos. Y entonces esto tiene que ver con, y es muy, pues está en el programa de La Patria Milagro, ¿no? Revivir Sí, el Plan Colombia 2. con Sí ayuda de puse, Israel y de Estados Unidos. y sí puse 100% de mi alma y esfuerzo en apoyar a Trump para salvar a Occidente. No voy a poner el 1000% por Abelardo para salvar a Colombia. La idea de que hay un Occidente que es Mm. cristiano, que bueno, no sé, Bula, cómo lo caracterice en términos como raciales, porque esta idea a veces es como el occidente es un Nacionalista, nacionalismo nacionalismo gringo. Ujú. blanco Ujú. en algunos casos. Entonces, aquí como que se ve la alineación del programa de la espidella con Trump, que es un político que Omar Bula admira profundamente. Y ahí hablábamos de lo del Plan Colombia 2.0 y en efecto, mm, llamemos el otro trino, que es hablando pues de la amenaza que representa el crimen Ah, no, entonces organizado. espérate, yo tenía Ah, este que no ok, estaba en la nota, pero tenías. este me parece como indicativo de lo que piensa como de la democracia. Ujú. Este es del 2025. Pongámoslo así, si Bukele no hubiera echado a Soros y a toda su red de ONGs y medios desestabilizadores, El Salvador jamás habría alcanzado los niveles de seguridad y prosperidad que tiene hoy. Mientras que Soros esté de por medio, cualquier país está condenado al fracaso. Claro, Soros como ese gran promotor de medios de comunicación Y, independientes. y una política de Estado, pues un poco lo pone en el contexto de Salvador, que hemos visto en el continente, por ejemplo, pues en el Salvador, obviamente, donde la democracia está muy deteriorada y hay casi que una dictadura eh, electa, Se ¿no? rundió, sí. Pero en Perú, por ejemplo, ha habido, Dina Boluarte La lanzó ley como unas leyes anti-ONGs. anti-ONGs. Hay que ver si esto es lo que Omar Bula y Abelardo de la Espriella Pensar. quieren hacer en Colombia, Ujú. ¿no? Si Poner muchos controles también de dónde vienen, ¿no? Como los controles a la ingresos de financiación, los ¿no? medios y de las Y claro, y ONGs. eso sí sería muy dañino para el trabajo de organizaciones como la nuestra, que recibimos financiación de cooperación internacional. Ujú. Así es. Y ahora sí, pero respiramos profundo y seguimos Pues, o sea, adelante. son las opiniones pasadas. Yo creo que hay Sí. que mirar cómo es el... Pues ahorita tre- solo un paréntesis, pero me sorprendió en el audio que escuchamos de la entrevista que le hizo Semana, decir, pero esto no significa que nos vayamos a arrodillar ante Estados Unidos. No, leyendo esto habría pensado que no le habría importado aclarar que no están dispuestos a arrodillarse a Estados Unidos. Fue más moderado en la entrevista. Sí, eso Por me ejemplo, ahorita pareció vas a ver cómo se interesante. refiere a China con unos términos muy despectivos, y eso lo matizó en esa entrevista. Digo que es más pragmático, ¿no? Pero entonces vamos a lo del crimen organizado, que es como esa gran amenaza, ¿no? Y lo que creo que va a guiar un poco los intereses de política exterior con Bula. Sí. Entonces, la primera batalla de América Latina no es entre facciones políticas, es entre la sociedad civil y el crimen organizado. La política importa, por supuesto, pues es la que decide si combatir el crimen, tolerarlo o pactar con él. En Colombia pronto veremos quién manda. Sí, 9 las de junio del lanchas del 2026. Caribe, ¿no? Todo el tema del narcotráfico. Y entonces a las lanchas del Caribe Mm, le gusta esa estrategia mm, antidrogas de Trump, ujú. y él va a tener un rol en mirar y en liderar el acercamiento de Colombia, el reacercamiento de Colombia a Estados Unidos y los mecanismos que hay hoy en pie, como el escudo de las Américas, hemos hablado por aquí de ese tema, Ujú, como la alineación a la ola naranja del ujú. trumpismo que está recorriendo el continente. Y vamos también a lo del fraude electoral, Pacheco. Ahí seguimos de la manito con Trump. Claro, si a uno le gusta un poco el debate público basado en hechos, más allá de las posiciones ideológicas, Ujú. lo de Omar Bula es problemático porque ha difundido desinformación
aquí relacionada con las elecciones de Estados Unidos. Que nos remonta a la toma del Capitolio, ¿no? Claro. Allá. Entonces, de no ser por los constantes ataques en su contra, el fraude electoral, las persecuciones ilegales y los intentos de acabar con su vida, no habríamos presenciado la transformación de Donald J. Trump en el líder firme y resuelto que vemos hoy. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué tan cercano será Omar Bula a Trump o a... No tengo indicaciones de que sea cercano, pero sí es cercano a los ecosistemas y así fue reseñado en un par de notas, una en el New York Times y otra en Político, como reseñado como parte de unos influenciadores con un grado de importancia en el estado de la Florida, sobre todo durante la discusión del supuesto fraude del que no hay evidencia en contra de Trump en el 2020 cuando perdió las elecciones contra Biden. contra Biden? Miremos porque, claro, no es solo lo que él mismo trina, sino a quienes retrina, y ahí hay como unas organizaciones que él repite. Claro, Pues que esta es han sido Judicial Watch, que es como importantes. una organización conservadora alineada al MAGA, ¿no? Make America Great Again de Estados Unidos, que de hecho también se ha interesado en toda la financiación de George Soros en Colombia. Por ahí me encontré en los archivos como un requisito de información que hizo acerca de la financiación de la silla vacía. Ok. Y Pero por está ahí hablando como de votantes fantasmas, ¿no? Esta es como toda la la teoría del desinformación fraude electoral. del fraude en Estados Unidos. Y ahí también menciona el COVID-19 para Esta es viajar otra de las hacia conspiraciones. 2019. El principal generador de xenofobia con sus mentiras es la propia China, con la ayuda de todos los que están infectados de odio contra Trump por decir que el virus chino de la China es chino. Virus chino, coronavirus. Esta es como una expresión que tiene como unos tintes xenófobos, ¿no? Claro, bajo una mirada de que ellos mismos critican como el wokismo, ¿no? Porque dirán, no, pero sí existió la fiebre española porque no puede existir el virus chino. En efecto, como que el COVID surgió en China, pero él es a ver, yo no diría que es un negacionista del COVID, creo que es un negacionista de que el COVID se utilizó como una herramienta de control por muchos gobiernos. Claro, para restringir Para restringir libertades. Incluso hay algunos que sugieren que se utilizó como una herramienta contra el cambio climático, del que también es escéptico, para Ahora vamos a ver un poco bajar de los eso. niveles de CO2. Sí, Em, claro, porque acordémonos que pues nadie viajó, ¿no? Se suspendieron. claro, Pues ese es uno de los principales emisores de gases, los aviones, ¿no? pues y la industria y salir a la calle y coger bus. Exacto. Y bueno, y ahí tú estabas hablando ahorita de la entrevista de semana donde él volvió sobre China, pero pues ya con un poco más de, Tacto, sí, diplomacia. de tacto, ya haciendo ejercicio Sin de tanta hostilidad de como su esta. nuevo. Este dice, ¿recuerdan cuando mencioné que toda la mugre del planeta, China, Rusia, Irán, festejaría la derrota de Trump? Pues ahí lo tienen. Ahora no vengan a dárselas de humanistas y defensores de la libertad y faltan China e Irán. Eso fue en 2022, numeral Ucrania. Claro, entonces ese es después de la derrota de Trump durante la presidencia Biden. Y claro, es una forma muy despectiva de referirse a una cantidad de países con los que evidentemente hay como unos valores muy distintos, entre ellos la democracia. em, El sistema. Eh, Sí. pero pues como canciller tendrá que lidiar. Entonces ya lo que dice en la entrevista de semana es que quiere tener relaciones más pragmáticas, pero pues este va a ser como una constante porque cada vez que el señor vaya a cualquier país del mundo en 500.000 trinos es muy probable que haya escrito. Lean y sepan perfectamente qué ha pensado, por Claro, lo y menos. que se los van a sacar, ¿no? Sí. Entonces, pues Sí, seguramente el no, pacto no le histórico sirve. está ¿Será pagando que los los... piensa borrar? Tú ya ¿A qué horas? dejaste aquí. Tiene que borrar toda la cuenta. Porque si va a ser una depuración Sí, es anual, verdad, pues no, no va a no, poder no, no, trabajar en no la le sirve. Cancillería. Y bueno, esa mirada antiglobalista, Pachek creo que también guía pues sus posiciones sobre Europa, ¿no? Como la Unión Europea y
la forma como Y la entonces, Unión Europea y ahí, se ha parado en ¿cómo, varias qué es lo que cosas. ellos consideran el globalismo, ¿no? Entonces yo creo que hay formas distintas de entender el globalismo. Una forma es como pues la evolución de la unión de las democracias liberales después de la Segunda Guerra Mundial con el arreglo, el consenso de Washington, la creación como de unas instituciones que promovían valores conjuntos, Ujú, ¿no? Como la democracia, como las libertades individuales, ujú. y que La integración, pues económica, la como integración dijimos, económica, pero para también ciertos agendas fines. no, no, Ujú, el cambio climático y otras ujú, agendas más controversiales, ujú, ¿no? Como el aborto relacionado a los derechos de la mujer, ujú, la, la supresión de el racismo y los discursos discriminatorios. Solo ujú, esta expresión ya se inscribe dentro de lo que ellos entienden como la cultura del wokeismo, ujú, ujú. ¿no? Que en el entendimiento como de los conservadores radicales sobre el globalismo es como una reedición del marxismo para generar un control social a través de lo que es políticamente correcto y lo que es apropiado o no. El globalismo es mucho peor que el calentamiento global, dice él. Es más, si se elimina el globalismo, probablemente desaparecerá el calentamiento global y el COVID. Aquí, Pachek, pues tú has mencionado mucho el 500.000 de trinos y revisamos específicamente pues sobre cambio climático, ¿no? Él ha hablado pues bastante de medio ambiente y sobre todo empieza a escribir de ese tema en 2015. Sí, Detectamos como 200 trinos y en 75 de ellos, o sea, como una tercera parte, ¿no? Negando su existencia o poniendo en duda su confiabilidad. Lo del 2015 me parece interesante porque 2015 es el año del Acuerdo de París, ¿no? Que es como este gran parteaguas en el que por fin, pues los países del sistema de Naciones Unidas, casi de 194, se pusieron de acuerdo en frenar las emisiones de gases de efecto invernadero con miras a que no se superaran como esos límites que eleven la temperatura global a un punto en el que ya no haya como seguridad pues en el mundo. Entonces, ese era el trino que estabas leyendo, que eh, traía, o sea, el globalismo sigue siendo como la causa de todos los males y si desaparece el globalismo, también el calentamiento global y porque el COVID. desaparecería el concepto del calentamiento global que Que muchas es, personas que en ese campo, en contra de la evidencia científica, de otro trino, es que hay demasiados, pero le ponían un trino donde dudaba como de los estudios evaluados por pares, ¿no? Que ujú, es como ujú, el método académico de la ciencia actualmente, que tú publicas una cosa que ha sido revisada por otras personas y y eso eso le le da toda una da. validez. Ujú. Sí. Y entonces se ha ido en contra de, pues de la plata, digamos, que se destina para eso, ¿no? El medio ambiente hay que cuidarlo con o sin el supuesto cambio climático. Es interesante porque él no se opone como al medio ambiente, pero gastar cantidades exorbitantes en una presunta catástrofe basada en información cuestionable, desestimada por cientos de científicos destacados, no solo es irracional, es criminal, ¿no? Sí. Eh, Entonces creo que aquí hay como ese también era del 2015, ese ese que pusimos es de 2024, de 2024, claro. o sea, Entonces ya eso es este como gobierno. la nueva mirada a lo que fue como una agenda fuerte de trabajo conjunto contra el cambio climático que se ha erosionado, no solamente por la llegada como tuvimos esta discusión acá, ¿no? Sí, sí. ¿No? Que se ha erosionado no solamente por la llegada Íbamos también. de- se ha erosionado por la llegada de gobernantes que apelan a la desinformación y a la información falsa, pero también creo que con una mirada distinta alrededor de la urgencia y de la capacidad del hombre de aportar soluciones distintas a la mitigación para el cambio climático, ¿no? Entonces,
pues ahí tuvimos esa discusión sobre, por ejemplo, lo que decía Bill Gates, que no es precisamente un Enfocarse a trumpista, en la adaptación, enfocarse porque en la adaptación, entender que los confiar esfuerzos. como en que la transición energética, las renovables, pero bueno, ahí discutimos que no les está dando la velocidad para contrarrestar pues suficientemente la mitigación, Claro, lo que porque ellos dicen es siguen como subiendo hay un las nivel de emisiones. tolerancia que es mayor, Ujú. que creo que es una cuestión que está en disputa y está en disputa, o sea, el cambio climático, como toda teoría científica, es ajustable, falseable y mejorable, ¿no? Sí, sí, pues Y no al porque, punto de Bula, ¿no? no, pues Porque es hasta al que punto es de total negar que existe. negacionismo. Sí, acá decíamos que acabamos de leer pues que científicos, ¿no? Reputados han cuestionado el cambio climático y él justo aquí retrina a un Nobel de física, dice John Clauser, premio No, para Nobel de retrina a otro Física. señor que supuestamente Ah, cita un sí, Nobel de sí, Física. sí. Bueno, sí, cita ese Nobel de Física. Puedo afirmar con mucha confianza que no hay una emergencia climática, el planeta no está en peligro, las políticas que el gobierno ha estado implementando son totalmente innecesarias y deberían ser eliminadas, claro. Pues eso sí va, o sea, si se mantiene en esa postura, sería claramente un giro a la política ambiental y al liderazgo climático de Sí, Petro. El clima siempre ha cambiado, el modelo del asunto es por qué cambia y creo que atribuirlo al CO2 producido por el ser humano es un error. Acá esto me parece súper clave, Pacheco, y es por lo que yo me atrevería pues a darle el calificativo de negacionista climático, como también lo he pensado de Trump, porque el principal argumento del cambio climático es que son las acciones del hombre, sí, ¿no? antropogénico. Sí, como las acciones antropocéntricas, las que explican en su mayor medida y no simplemente como la naturaleza, ¿no? O los ciclos del planeta, pues. Entonces, sí creo que eso lo inscribe ahí. O sea, Eh, tú sí lo inscribí, o sea, sí, yo sí creo que por todo lo que estamos leyendo pues puede que cambie ahorita, pero pues sí pienso que ha sido un negacionista del cambio climático. Y acá hay algo, déjame preguntarte ahí, sí. ¿eso va a ser, cómo aterriza eso en la Cancillería de Colombia? Sí, eso es importante porque lo que nosotros averiguamos es que la Cancillería es la que marca la parada en las negociaciones, digamos, en las COPs climáticas, un poco en la de biodiversidad, que es de más bajo perfil, em, en la consecución, digamos, de recursos, sí, como en todos esos frentes en los que Colombia pues participa, la Cancillería es muy importante y es más importante que el Ministerio de Ambiente, salvo como en los casos en que el ministro o la ministra de Ambiente se abrogan como el liderazgo, van a estos eventos y son ellos un poco las cabezas, que fue lo que vimos mucho en el gobierno Petro con Susana Muhammad, incluso con Irene Vélez más recientemente. Eh, pero, pero entonces sí hay una posibilidad de que Bula mande una señal de bloqueo, ¿no? Vamos a bloquear ciertas apuestas, por ejemplo, la de descarbonización, que ha sido pues la de Petro, que pues tendría, por lo menos estaría alineada Ah, esa sí es la primera con la que se va. propuesta de Abelardo, ¿no? Que se Del inscribe a su presidente vez como electo. en una vertiente bastante radical de la mirada y de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y me parece interesante eso porque si eso pasara, eso sí marcaría como un cambio en la política exterior de Colombia, no con respecto solo a Petro, con No, a Iván respecto Duque. a Iván Duque, porque Iván Duque fue muy también vocal Pues Iván y Duque hizo los protagónico. compromisos de llegar a cero, es decir, Claro, a al emisiones. 50, a una reducción del 50% de las emisiones de gases, si no estoy mal, a 2030, que mucha gente incluso le dijo, eso es imposible, ¿sí?
Y a Santos, bueno, no es tan sorprendente, pero a Santos, que fue como, el gobierno Santos fue como el que creó los objetivos de desarrollo Sí. sostenible en el mundo, ¿no? Entonces eso sí sería como, pues un poco un giro total de la Claro, y política en creo que ese entonces sentido. ver la gestión de Omar Bula va a ser como interesante para ver qué tanto el presidente de la Espriella resulta cumplir su promesa de ser como un outsider, un populista realmente, o si Bula termina pues obligado a acomodarse en las convenciones más o menos como de la diplomacia, terminaría siendo sí, como un tigre enjaulado por el establecimiento. eh, Y acá hay algo interesante, Pacheco, hablando de las ministras, y es que llegó un ministro de Ambiente, ¿no? Que es Sí. Fabio Arjona, que es pues muy reconocido en el sector ambiental. Él ya se pronunció pues en contra de la cumbre de Santa Marta para la salida de los combustibles fósiles. Sí. Lo que yo vi que dijo estaba más orientado a decir que como ese no es un espacio de Naciones Unidas y por ende no es vinculante, pues había sido como una pérdida de tiempo. Em, Él se mueve muy bien en el sector internacional, No, en las altas, Fabio Arjona, en los estas altos opiniones niveles. de Omar Bula no son fáciles de eh, lidiar, pues porque él trabajó muchos años en conservación Conservación internacional. internacional. Ahora, Y ahora lidiar con un negacionista del cambio climático en la Cancillería, sí, en la llave con ambiente, pues va a ser muy difícil. Fabio muy cercano a De la Espriella, ¿no? Por lo menos con esa también conexión de Sí. Montería. Pero con una eh, trayectoria pues, muy distinta en el sector ambiental. No, decía yo en términos de poder también hacer valer como Sí. su postura en el gobierno, ¿no? Pero va a ser interesante. Igual también hay gente de carrera todavía bastante en el tema de negociación climática que con algunos que hablamos nos decían, nos daban igual como un parte de tranquilidad decir, pues el canciller sí es también muy importante, pero internamente acá hay otra gente que al final se Ok. sienta y marca sus posiciones. Bueno, y eh, yendo Vámonos ya, al vámonos de clima, vámonos, siguiente, sí, vámonos. vámonos declina a Ucrania, volvemos a Ucrania. Bueno, a Ucrania aquí lo puse como en la mirada frente a Europa, que es como otro gran interlocutor del canciller colombiano. Ujú, ujú. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos diseñó a su conveniencia la arquitectura multilateral global y ha sostenido financieramente desde entonces. Un eventual abandono de instituciones como la OTAN y la ONU podría provocar su colapso. Que es como, aquí no está mencionado Europa, pero pues realmente tiene como una mirada de Europa básicamente que no importa, ¿no? Sí. Que allá también son como todos obedientes a Estados Unidos y creo que pues la presidencia Trump ha reivindicado algo de esa opinión en el sentido de que los europeos hoy están aportando mucho más de lo que aportaban a su propia seguridad en la OTAN y han reconocido que tienen que ser como mucho más proactivos en cuidarse a sí mismos y en financiar la alianza transatlántica sin depender tanto de Estados Unidos, ¿no? Ha Pero hablado de algunos presidentes, ¿no? Puntual, o sí, yo primeros creo que debe ministros, haber hablado de todos. Macron, ¿no? Sí, a Macron lo llamó Mamerto. mamerto. Europa vive, mire, bueno, aunque este fue más anotación tuya. Europa vive una guerra civil por la llamada, bueno, y el En tema de Europa, migración. mira, en Europa la derecha no es derecha, es de centro y la izquierda no es izquierda, es globalista. Globaliz- Pachek, y ahí está el tema como de migración importante. Ahí está el de la invasión a Ucrania, que la invasión a Ucrania no sea justificada, que la invasión de Ucrania sea o no justificada. Bueno, ahí ya a Petro hubo muchas críticas por no poder Sentar denunciar una abiertamente posición, invasión la de invasión de Rusia. Ucrania por parte de Rusia. Depende de qué ángulo se vea. Para Occidente es una afrenta a la OTAN. Para Rusia, una cuestión de seguridad nacional. Bueno o malo, Occidente ya no tiene estatura moral para defender democracias. Correcto. Y allá la de abajo, ¿cuál moral de Occidente? ¿La del aborto? ¿La de las drogas? ¿La que se autodestruye atacando la fe y la familia? ¿La que defiende democracia solo cuando le conviene? Nadie dijo que los otros sean mejores, pero peores no son. Saludos. Em,
Y está el tema de migración, ¿no? Hay otro tema que es, y yo lo puse porque era importante para la Cancillería, porque Colombia tiene una diáspora, una de las diásporas más Venezolana. grandes de colombianos en el exterior, de los países latinoamericanos. En Sudamérica, la diáspora más grande. Y tiene casi 3 millones de venezolanos que migraron a Colombia y con los cuales la derecha fue muy generosa con el gobierno de Iván Duque, Duque. ¿no? Muy Mucho más que responsable. el gobierno Petro, que se alineó más a los intereses del chavismo y a ver la migración de venezolanos en Colombia como el efecto de las sanciones estadounidenses y no como el efecto de el robo masivo y el deterioro del Estado venezolano a manos del chavismo. Y ahí creo que tenía otra más. ¿O ya? Pues cerramos como con la de la batalla espiritual, Ah, sí. porque creo que ahí se conecta bien como con lo que ha prometido ¿Esto es qué? el gobierno electo. 4 de abril. Mira que el buscador solamente me dio las cosas más recientes. Y la hice rápido, entonces cogí lo que estaba más arriba. No, ya está llegando y no se detendrá si no lo paramos. Las manifestaciones anticristianas ya son comunes en Europa y Estados Unidos. Todo lo que ocurre allá termina derramándose sobre nuestros países. Es una batalla espiritual contra Occidente que aquí pocos comprenden. Y entonces ahí está el video, está citando unos grupos satánicos que interrumpieron la misa en la iglesia de San Francisco. Bueno, Pacheco, tú que eres muy bueno en relaciones internacionales, ¿con qué mensaje dejas a la audiencia? No, creo que Permanecerá ahí, verás. vamos a ver si el Omar Bula canciller se parece al Omar Bula Twitter. Ese Sí. sería mi mensaje. Y si Ajá. se aparece sería un giro muy radical en un sector de relaciones exteriores en el que Colombia tenía un respeto en el mundo, tenía por su adherencia al derecho internacional, a las normas internacionales, que se deterioró mucho durante el gobierno Petro por su diplomacia tuitera, por la politización de la Cancillería y por la llegada de mucha gente con realmente muy pocos méritos para representar el interés nacional, más allá de representar el proyecto de gobierno, ¿no? Se cayeron decenas de nombramientos en el Consejo de Estado porque no cumplían los requisitos Se mínimos. cambiaron los requisitos también. Se cambiaron otros para que cumplieran, ¿no? Pero entonces esta sería como una diplomacia que tiene pues el reto de ese giro, pero que definitivamente se inscribe dentro de una nueva ola de un giro en el mundo, un giro que... Estilo Trump, bueno. El estilo Trump, un giro que está por verse qué tan duradero es realmente. Porque no sé si Trump pierde las elecciones en Estados Unidos, qué tan efectivo puede ser un canciller como Omar Bula, si es el canciller que es en Twitter, el tuitero que es. Ese sería. ¿Y a ti? Bueno, Pacheco, A ti te veo aterrada. yo tengo activado mi instinto de supervivencia, entonces estamos arrancando y hay que esperar. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, que evidentemente está... Confiando en que el Ministerio de Ambiente no, pues, haga lo suyo. que está inscrita en una idea de que la ciencia es importante para entender los fenómenos y que la Amazonía es El importante. cambio climático sí, Sí. existe, no solo existe, es Y, no, y ahí le estás dando la razón a Ura. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, globalistas o no. Aquí en La Silla queremos hacer periodismo, sí, desde la ciencia, eso sí no es negociable, pero también esperando Despídame ya. que los funcionarios tengan el internacional cuando lleguen a esos cargos públicos. Y así haremos periodismo alrededor de ellos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, acompáñennos. Chao. En el Congreso, Amazonía es el paraíso. presidente Gustavo Petro. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.